No sé si nos está escuchando y lo podemos poner ya aquí en pantalla, por favor. Cuando usted guste, embajador Moreno, estamos Bueno, muy atentos. buenos días. Muchas gracias a María Claudia y a todos los presentes, a mis antiguos compañeros de la embajada, a Gabriela, a Brian y a Carolina. Y yo quisiera hacer tres puntos muy cortos. El primero, entender por qué gana el presidente Trump. Yo creo que esto es un tema bastante de fondo que pocas veces la gente analiza. Lo segundo es un poco hablar brevemente de cómo ganó. Y tercero, algunas de las implicaciones económicas que esto va a tener. Y yo me remonto aquí a un estudio que hizo un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, como en el año 2014, en que básicamente era un estudio acerca del consumo y la pobreza en Estados Unidos y se concentró fundamentalmente en West Virginia. Pero lo que él encontró ahí es algo que con el COVID simplemente se aceleró y se ve en muchísimos estados en Estados Unidos, y yo lo dividía alrededor de lo que podría ser una especie de división alrededor de los diplomas que se tengan. Aquellos que tienen diplomas universitarios tienen un tipo de vida, aquellos que tienen simplemente educación básica tienen otra. Y esto obviamente ha empezado a generar toda una reacción populista muy, muy profunda, sobre la cual, digamos, nace y descansa en buena medida el éxito del presidente Trump en su primera elección y ciertamente ahorita. Entonces, uno podría decir que el votante más educado está con el Partido Demócrata y el menos educado está con el Partido Republicano. Eso en cuanto a sus bases, pero sin embargo, en la victoria que hablaremos más adelante, esto cambió profundamente. ¿Qué encuentra, por ejemplo, el profesor Angus Deaton y qué ve uno, por ejemplo, hoy en día en estos últimos 4 años? Es una caída muy importante del ingreso del 20% más pobre de los Estados Unidos, en que los efectos de la inflación y básicamente la estabilidad de esos ingresos no se comparan en cuanto a la enorme acumulación de riqueza para aquellos que les va mejor. Entonces estamos en un país en que hay unos pocos que les va muy, muy bien y hay muchos que no les va tan bien. Dicho eso, el estudio lo que encontraba, por ejemplo, era que aquellas personas con educación básica, o sea, educación de bachillerato, mueren con 8 años más jóvenes que el promedio americano. Normalmente tienen algún tipo de adicción a las drogas o al alcohol. eh, Tienen relaciones de pareja inconstantes, normalmente no se casan, tienen problemas de obesidad, tienen hijos sin estar casados, y tienen muy pocos amigos. Es decir, no hay un sistema de empatía para este tipo de personas. Y aquí viene además una enorme discusión sobre la educación en Estados Unidos, que plantea lo que se ha llamado aquí el woke, y que básicamente estos temas de transgénero son todos los temas de lo que se llama la política de identidad, y todo eso se fue, digamos, siendo acogido por el Partido Demócrata, por algunas figuras importantes del Partido Demócrata como Elizabeth Warren, como Bernie Sanders, que uno podría decir que no son necesariamente demócratas, pero un poco se fue yendo hacia allá. Y tanto el gobierno de Obama, que aparecía como un gobierno que iba a ser de centro, terminó siendo mucho más de izquierda, al igual que el gobierno del presidente Biden. Y esta discusión, incluso en el último 2 años, se trasladó a las grandes universidades de los Estados Unidos, las llamadas Ivy Leagues, donde básicamente en una sesión del Congreso americano terminó en que muchos de esos presidentes de esas universidades tuvieron que renunciar, porque básicamente habían todas estas tensiones que no les permitía poner orden en las universidades, según muchos, y obviamente esto tuvo enorme cantidad de reacciones. Eso entonces es, digamos, el trasfondo de donde básicamente nace esta gran coalición del presidente Trump. Es una coalición en que básicamente yo diría que lo que pasó en esta elección, a diferencia de las anteriores, es que, por ejemplo,
el Partido Demócrata, los votos del presidente Biden son 7 millones de votos menos los de Kamala Harris. Pero yo siento que lo que a mí más me sorprendió, sobre todo en el último mes y medio, es ver cómo hablando con gente en Silicon Valley, hablando con gente en Wall Street, todos querían que ganara Trump. Y lo que yo interpreté allí es que básicamente sentían que que es un país que fundamentalmente construye cosas, estaba siendo tan lleno de regulaciones que el espíritu animal del emprendedor americano estaba siendo contenido. Y creo que eso fue una de las razones que empezó a cambiar para que los grandes actores del Silicon Valley, que habían sido tradicionalmente amigos del Partido Demócrata, se pasaran al Partido Republicano y muchos en Wall Street igualmente. Lo otro es que obviamente, y sobre esto los politólogos siempre discuten, pero claramente el presidente Trump tuvo una campaña de 4 años, él nunca se detuvo. Los juicios que se le hicieron, y el juicio más importante, yo creo que llegó tarde, que era el de los hechos del 6 de enero, pero todos los otros juicios al final del día lucían para la gente y los aprovechó muy bien Trump para victimizarse. Y por último, hay una especie de visión como de que Trump es un héroe, o sea, es alguien que todo el mundo lo ataca y sin embargo lo tratan de matar, y ustedes recuerdan la reacción que tuvo cuando el atentado, después otro atentado, en fin, es como una figura tipo John Wayne que se sobrepone a todo y eso se conecta muy bien con el electorado americano. Y si uno mira, por ejemplo, esta nueva coalición que tiene sindicalistas, que tiene jóvenes, es decir, el voto joven es impresionante como se volcó hacia el presidente Trump, tiene obviamente mayoritariamente blancos y hombres, pero también tiene ricos, tiene un Kennedy, que es el apellido más importante del Partido Demócrata, tiene a Elon Musk, que yo creo que eso es una figura que hay que tener muy en cuenta, yo que fue determinante la participación de Elon Musk, sobre todo en Pensilvania. La tradición electoral en Estados Unidos es que los políticos pagan millones de dólares para que salgan voluntarios a golpear las puertas. Él desarrolló un algoritmo que básicamente permitía llegarle uno a uno a aquellas personas que no se habían decidido por quién votar y que básicamente les podía mandar mensajes muy dirigidos. Y esto obviamente es algo sobre lo cual la participación de él, que fue central para el triunfo en Pensilvania, pero además es una figura que no es común en el sentido de que este no es Rockefeller o John Pierce Morgan, es una persona que claramente está en la vanguardia de toda la innovación y la competencia y que va a ser una figura súper importante en el nuevo gobierno. Ahora bien, hablando de los temas económicos, el nuevo secretario del Tesoro, que es alguien que trabajó con Soros muchos años, con Stan Druckenmiller, que es uno de los principales inversionistas de Wall Street, básicamente tiene lo que él llama un 3x3, y es reducir el déficit de los Estados Unidos a un 3%, y aquí, valga la verdad, el tema económico en Estados Unidos es muy delicado, es decir, estamos hablando de que está acercándose al 7% el déficit, la deuda supera el 100%, esto nunca había pasado. Entonces, obviamente, aquí viene todo un esfuerzo de reducir el déficit fiscal a 3%, de tener un crecimiento real del 3% y de aumentar la producción de petróleo en 3 millones de barriles. Todo eso a la vez que yo que viene un momento en el cual van a tratar de fortalecer aún más el dólar y aumentar los aranceles, como vimos que ya lo anunció ayer para México y para México y para Canadá, o por lo menos ya anunció que lo haría. Eso tiene límites porque no puede superar un aumento del 25% de los aranceles sin ir a que el Congreso lo estudie, cosa que creo que es difícil que allí pase unos aumentos superiores a eso, pero en todo caso, el uso de las tarifas o como se dice aquí, o los aranceles, claramente se van a aumentar. Por ejemplo, ellos tienen la visión de que un mercado como el americano absorbe cantidades de vehículos europeos y sin embargo Europa no compra el mismo número. Obviamente son decisiones de mercado,
pero lo que quieren es hacer valer su mercado. Aquí hay obviamente una política mucho más proteccionista y esto no es solamente el Partido Republicano, esto es bipartidista. Entonces creo que lo que viene y Colombia tiene un acuerdo, como decía María Claudia, un acuerdo de libre comercio muy bueno con Estados Unidos. El nivel de contenido local en el caso del llamado USMCA es del 40%, el de Colombia no tiene unos niveles tan altos. Y claramente, si esta situación con México, que creo que va a ser el país que va a tener la mayor dificultad con el gobierno del presidente Trump, porque están los temas de narcotráfico, es para todos los efectos el país que tiene el mayor monto de comercio legal, pero también el mayor comercio ilegal. Y ese comercio ilegal está en tráfico de personas, está en drogas, está en perforaciones a los aranceles que están proveniendo de cómo está utilizando China la entrada de sus productos a los Estados Unidos. En esto ya el gobierno de la presidenta Sheinbaum había estado dando señales de que quería empezar a trabajar con Estados Unidos a corregir esto, pero esa situación con México va a ser muy, muy difícil y creo que claramente en términos de cadenas de valor esto abre una enorme oportunidad para Colombia. Pero obviamente todo esto supone un accionar, en mi opinión, mucho más activo del sector privado colombiano. Yo no veo en el gobierno del presidente Petro un ánimo de salir a defender estos temas, tanto así que habla de renegociar el acuerdo. Es más, en la plataforma de Trump habla de acabar con los acuerdos bilaterales y hacer mejores acuerdos, hemos dicho, salirse de acuerdos multilaterales, hacer mejores acuerdos bilaterales, acabar con acuerdos de libre comercio, o sea que no va a haber el llamado fast track que permite las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. En fin, aquí tenemos toda una sucesión de cosas y una relación con Estados Unidos que lleva ya desde el Plan Colombia 24 años en que básicamente el apoyo a Colombia estaba en el tono de 400 a 500 millones de dólares. Ya María Claudia recordaba en las áreas que se hace, pero yo no veo al gobierno del presidente Petro defendiendo esto a capa y espada. Y aquí viene un proceso de recorte presupuestal muy profundo y creo que si nosotros perdemos lo que ha sido ese apoyo, no hay ninguna posibilidad de volverlo a conseguir. De tal manera que yo veo unas señales de alarma grandes. Y por último, esta fue una elección que se ganó en los temas económicos por los efectos de la inflación y los temas asociados a la migración ilegal. Y claramente aquí Colombia es un país de paso. En alguna medida el gobierno colombiano logró manejar eso con el gobierno del presidente Biden. Creo que va a ser muy distinto en el gobierno que llega. De tal manera que yo, más allá de la importancia de esta relación, veo una cantidad de sombras en el camino que van a suponer una postura de país y no una postura simplemente de gobierno para resolver los retos que tenemos por delante. Muchas gracias a todos y yo lamentablemente tengo que retirarme como le había dicho a María Claudia, pero encantado de seguir conversando sobre estos temas.